Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco. Estoy súper emocionada de teneros aquí de nuevo. Hoy tenemos un vídeo que, creedme, va a dar mucho de qué hablar. Ya lo veis en el título, hoy vamos a destapar un auténtico bombazo con mayúsculas. ¿Os acordáis de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos enamoró en Erkenci? Pues bien, parece que el drama continúa incluso años después de la finalización de la serie, y esta vez viene cargado de acusaciones explosivas por parte de ni más ni menos que Gülden Yaman, la madre de Can. Sí, habéis oído bien. Antes de que nos adentremos en este mar de intrigas y acusaciones, os recuerdo que si os gusta estar al día de todo el cotilleo turco, si os apasionan las telenovelas, los actores y actrices más populares del momento, y si queréis enteraros de todo el salseo antes que nadie, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Además, dejadnos un like si os gustan este tipo de contenidos, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos que os interesen. Bien, vamos al grano. Como os decía, hoy vamos a hablar de unas acusaciones realmente fuertes que Gülden Yaman ha lanzado recientemente, y que, de ser ciertas, podrían cambiar por completo nuestra perspectiva sobre la relación entre Can y Demet, y sobre la imagen pública que teníamos de ellos. Pero, ojo, es importante recordar que se trata de acusaciones, y que debemos tomarlas con precaución hasta que haya más información y podamos contrastar las diferentes versiones. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿de dónde vienen estas acusaciones? Pues bien, todo parece indicar que se han originado a raíz de una entrevista que Gülden Yaman concedió a un medio turco, en la que sin tapujos, expresó su opinión sobre Demet Özdemir y su relación con su hijo. La entrevista, al parecer, ha sido objeto de controversia y ha generado un torbellino de reacciones en las redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque las acusaciones, según las fuentes que he estado investigando, son bastante graves. Parece que Gülden Yaman acusa a Demet de haber sido una persona interesada durante su relación con Can, insinuando que la actriz se habría aprovechado de la fama y el éxito de su hijo para impulsar su propia carrera. Incluso, según algunos portales de noticias turcos, Gülden habría llegado a decir que Demet era fría y calculadora y que nunca la vio realmente enamorada de Can. Imaginaos el revuelo que han causado estas declaraciones. Los fans de Can y Demet, que durante años soñaron con verlos juntos en la vida real, se han dividido en dos bandos. Unos defienden a capa y espada a Demet, argumentando que Gülden Yaman simplemente está resentida porque su hijo no acabó emparejado con la actriz. Otros, en cambio, dan crédito a las palabras de la madre de Can, asegurando que siempre sospecharon que Demet no era la persona que aparentaba ser. Pero, ojo, que aquí no acaba la cosa. Al parecer, Gülden Yaman también ha hecho referencia a la forma en que Demet manejaba su imagen pública durante su relación con Can. Según las acusaciones, la actriz era muy consciente de la expectación que generaba su romance con el actor, y sabía cómo utilizarlo a su favor para obtener titulares y aumentar su popularidad. Incluso se rumorea que Gülden Yaman ha insinuado que Demet filtraba información a la prensa para asegurarse de que su relación con Can estuviera siempre en el centro de la atención mediática. Y por si todo esto fuera poco, también se ha hablado de supuestos conflictos entre Gülden Yaman y Demet durante el rodaje de Erkenci. Al parecer, la madre de Can no aprobaba algunos de los comportamientos de la actriz en el set, y habría habido varias discusiones entre ellas. Incluso se dice que Gülden Yaman intentó influir en la relación entre Can y Demet, aconsejando a su hijo que se alejara de la actriz. Claro, todo esto son rumores y acusaciones, y es muy difícil saber qué hay de cierto en todo ello. Pero lo que sí es evidente es que las declaraciones de Gülden Yaman han reabierto viejas heridas y han puesto en entredicho la imagen que teníamos de la relación entre Can y Demet. Ahora bien, es importante que analicemos la situación con perspectiva. En primer lugar, debemos tener en cuenta que Gülden Yaman es la madre de Can, y es natural que tenga una visión parcial y subjetiva de la situación. Es posible que Gülden sienta que Demet no era la persona adecuada para su hijo, y que por eso haya hecho estas declaraciones. También es posible que Gülden simplemente esté defendiendo a su hijo, y que quiera protegerlo de cualquier posible crítica o ataque. En segundo lugar, debemos recordar que las relaciones entre famosos suelen estar muy mediatizadas, y que es muy difícil saber qué ocurre realmente entre ellos. Es posible que la relación entre Can y Demet fuera diferente a lo que veíamos en las pantallas, y que hubiera tensiones y conflictos que desconocemos.
También es posible que ambos hayan evolucionado y cambiado con el tiempo, y que ya no sean las mismas personas que eran durante el rodaje de Erkéntzicus. En tercer lugar, debemos ser conscientes de que los medios de comunicación a menudo exageran y distorsionan la información para generar más audiencia. Es posible que las declaraciones de Gulden Yaman hayan sido sacadas de contexto, o que se les haya dado una interpretación errónea. También es posible que algunos medios hayan inventado o exagerado algunos detalles para hacer la historia más interesante. En definitiva, debemos tomar estas acusaciones con cautela y esperar a ver cómo evoluciona la situación. Es posible que Demet Özdemir decida responder a las acusaciones de Gulden Yaman, o que prefiera mantenerse en silencio. También es posible que Can Yaman decida intervenir para aclarar la situación, o que también opte por no hacer declaraciones. Lo que sí es seguro es que este culebrón turco va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja, y os mantendremos informados de todo lo que ocurra. Mientras tanto, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que las acusaciones de Gulden Yaman son ciertas? ¿Pensáis que Demet Özdemir se aprovechó de Can Yaman? ¿O creéis que Gulden simplemente está resentida porque su hijo no acabó emparejado con la actriz? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestra opinión con el resto de la comunidad. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Resumiendo, hemos analizado las explosivas acusaciones de Gulden Yaman, madre de Can Yaman, contra Demet Özdemir, acusaciones que apuntan a un supuesto interés por parte de Demet en la fama de Can, manejo de la imagen pública y hasta conflictos durante el rodaje de Erkéntzicus. Hemos recordado la importancia de tomar estas acusaciones con cautela, analizando las diferentes perspectivas y el posible sesgo de la información. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. No olvidéis dejarnos vuestros comentarios con vuestra opinión sobre este salseo. Nos encanta leer vuestras teorías y análisis. Y ahora sí, llegamos al final. No os vayáis sin darle like al vídeo. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo, y por supuesto, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque os prometo que tenemos muchas más sorpresas preparadas. Hasta la próxima. Pero esperad un momento. Antes de despedirnos definitivamente, vamos a profundizar un poco más en este drama que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Porque, seamos sinceros, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple romance de telenovela. Es un fenómeno cultural que traspasó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Para entender la magnitud de estas acusaciones, tenemos que remontarnos a los orígenes de Erkéntzicus. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, fue un auténtico bombazo en Turquía y posteriormente se convirtió en un éxito internacional. La química innegable entre Can y Demet, la trama fresca y divertida, y la ambientación en la vibrante Estambul, fueron algunos de los ingredientes que la catapultaron al estrellato. La pareja protagonista, Kandibit y Sanem, interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir respectivamente, se convirtieron en iconos para millones de fans. Su romance en la pantalla traspasó la ficción, y pronto comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación en la vida real. Los paparazzi los seguían a todas partes y cada gesto, cada mirada, era analizado al detalle. Aunque nunca confirmaron oficialmente su noviazgo, Can y Demet alimentaron las especulaciones con sus interacciones públicas y sus declaraciones ambiguas. Los fans ilusionados crearon clubs de fans, organizaron eventos y compartieron miles de mensajes en las redes sociales, soñando con verlos juntos para siempre. La presión mediática era enorme y la expectación por saber si su amor era real o no, era constante. Tras la finalización de Erkéntzicus, las carreras de Can y Demet tomaron caminos diferentes. Can se mudó a Italia para trabajar en nuevos proyectos, mientras que Demet continuó protagonizando telenovelas y películas en Turquía. Sin embargo, el recuerdo de su romance en la pantalla seguía vivo en el corazón de sus fans, que nunca perdieron la esperanza de una posible reconciliación. Y ahora, años después, estas explosivas acusaciones de Gulden Yaman han sacudido los cimientos de esta historia de cuento de hadas. Si las acusaciones son ciertas, la imagen idílica que teníamos de la relación entre Can y Demet se desmorona por completo. ¿Realmente Demet se aprovechó de la fama de Can para impulsar su carrera? ¿Hubo conflictos y tensiones durante el rodaje de Erkéntzicus?
¿O se trata simplemente de una madre protectora que defiende a su hijo a toda costa? Para intentar responder a estas preguntas, vamos a analizar más a fondo las acusaciones de Gulden Yaman. En primer lugar, la acusación de que Demet era una persona interesada, y que se aprovechó de la fama de Khan es quizás la más grave de todas. Si fuera cierto, implicaría que Demet no tenía sentimientos genuinos por Khan, y que su relación era simplemente una estrategia para obtener beneficios profesionales. Esta acusación, sin embargo, es difícil de probar. Es cierto que la popularidad de Demet aumentó considerablemente durante su relación con Khan, pero también es cierto que la actriz ya tenía una trayectoria profesional antes de Erkencikus. Demet había protagonizado varias telenovelas y películas con anterioridad, y ya era conocida en Turquía. Es posible que su relación con Khan le diera un impulso adicional, pero no se puede afirmar que su carrera dependiera exclusivamente de él. Además, es importante tener en cuenta que la fama es un arma de doble filo. Si bien puede abrir puertas y generar oportunidades, también puede ser muy difícil de manejar. Demet tuvo que lidiar con la presión mediática, el acoso de los paparazzi y las expectativas de los fans, lo que seguramente fue un desafío para ella. En cuanto a la acusación de que Demet manejaba su imagen pública para obtener titulares y aumentar su popularidad, también es difícil de verificar. Es cierto que Demet era muy activa en las redes sociales, y que compartía fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Pero esto es algo común entre los famosos, que utilizan las redes sociales para conectar con sus fans y promocionar sus proyectos. No se puede afirmar que Demet filtraba información a la prensa, ya que no hay pruebas que lo demuestren. Finalmente, la acusación de que hubo conflictos entre Gulden Yaman y Demet durante el rodaje de Erkencikus es quizás la más creíble de todas. Es común que haya tensiones y roces durante el rodaje de una telenovela, especialmente cuando hay relaciones personales involucradas. Es posible que Gulden Yaman no aprobara algunos de los comportamientos de Demet en el set, y que esto generara discusiones entre ellas. Sin embargo, es importante recordar que Gulden Yaman es la madre de Khan, y que su opinión sobre Demet puede estar influenciada por su amor y protección hacia su hijo. Es posible que Gulden Yaman viera cosas que otros no veían, o que simplemente interpretara las acciones de Demet de una manera diferente. En definitiva, las acusaciones de Gulden Yaman son graves y han generado un gran revuelo en las redes sociales. Sin embargo, es importante tomarlas con cautela y esperar a ver cómo evoluciona la situación. Es posible que Demet Özdemir decida responder a las acusaciones, o que prefiera mantenerse en silencio. También es posible que Khan Yaman decida intervenir para aclarar la situación, o que también opte por no hacer declaraciones. Lo que sí es seguro es que este culebrón turco va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja, y os mantendremos informados de todo lo que ocurra. Ahora sí, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que las acusaciones de Gulden Yaman son ciertas? ¿Pensáis que Demet Özdemir se aprovechó de Khan Yaman? ¿O creéis que Gulden simplemente está resentida porque su hijo no acabó emparejado con la actriz? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestra opinión con el resto de la comunidad. No olvidéis suscribiros, darle like y activar la campanita. Hasta la próxima, salseómanos. Y recordad, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.